Bienvenidos, bienvenidas una vez más, por última vez de momento, a esta serie de charlas sobre cultura catalana que han sido organizadas gracias a nuestros patrocinadores, como pueden ver aquí, y que en las últimas semanas se han celebrado en el Museo Literario Estonio, aquí en Tartu. Am, Como les decía, gracias al apoyo de estos patrocinadores, durante noviembre, diciembre hemos podido organizar esta serie de conferencias y en ellas hemos tratado diferentes aspectos de la cultura catalana, entre ellas pues, las tradiciones, celebraciones, folclore y perspectivas lingüísticas. Si recuerdan, la última semana en concreto hablamos acerca de la cosmovisión o cosmovisiones lingüísticas en Cataluña. La de hoy es lamentablemente la última charla, pero compartiré con ustedes información sobre la religión, de nuevo, religión o religiones en Cataluña, y me gustaría comenzar proporcionando información sobre la situación actual, que está marcada por la diversidad religiosa, y luego hablar sobre las religiones que han estado presentes históricamente en Cataluña. En concreto, hablaremos de tres grandes religiones, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Me detendré un poquito más en el cristianismo, puesto que esta última religión, como ya verán y como les explicaré, eh, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la identidad catalana. A primera vista, Cataluña es una sociedad occidental multirreligiosa promedio. Todavía podemos ver una mayoría relativa de católicos, la religión tradicionalmente dominante en el país, pero también es cierto que la migración intensa en los últimos años ha traído nuevas religiones a lo que alguna vez en el pasado fue un paisaje religioso bastante plano. Desafortunadamente no tenemos tiempo hoy, pero esta migración masiva de que les hablaba ha tenido efectos importantes en uno de los dos idiomas principales del país, el catalán, lo que probablemente hace que la influencia de la religión en Cataluña sea un poco menos típico. El otro día hablábamos de la elección de lenguas y bien, también es cierto que las personas que llegan a Cataluña y que quieren desarrollar su personalidad religiosa se encuentran ante una elección lingüística, en concreto la lengua en que desarrollar su culto religioso. Si observamos las tendencias generales, como pueden ver en este gráfico en cuanto al estudio de la religión, veremos que veremos que los resultados son bueno, muy parecidos a lo que podemos tener en otras sociedades occidentales promedio. Este es el resultado de una encuesta que fue realizado por el Barómetro sobre la religiosidad y la gestión de su diversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Son datos del año 2020 y reflejan la respuesta a la pregunta ¿cuál es tu religión? Entonces, por supuesto, predominio importante de las personas que se consideran católicas. Si son católicos practicantes o no, estos datos no quedan reflejados en la encuesta. De todas maneras, si nos centramos concretamente en las tendencias generales en cuanto al estudio del hecho religioso, veremos que tenemos en las últimas décadas del siglo pasado estudios sobre secularización, socialización y religiosidad popular, temas que eran bastante populares, como por ejemplo las peregrinaciones o las apariciones marianas. Según Griera, el cambio de siglo trajo nuevas perspectivas y los investigadores cambiaron el enfoque, en concreto hacia las minorías religiosas. Griera, también la misma Griera, identifica tres líneas
que, en su opinión, se han desarrollado significativamente en los últimos años y que son concretamente las sectas, el mapeo religioso de las conurbaciones urbanas. Toda el área metropolitana de Barcelona es una zona que ha recibido importantes contingentes migratorios de diferentes países y, por tanto, también ha hecho que crezca significativamente el número de personas con otras religiones, con otras prácticas religiosas. Se ha estudiado también bastante en profundidad la relación entre religión e inmigración, en concreto el Islam. Cataluña, como otras zonas de España, ha recibido migrantes de países del norte de África, en su mayoría países donde la religión musulmana, el Islam, tiene una presencia notable. Y por último, también hay conviene destacar algunos estudios sobre la institucionalización religiosa. Am, por supuesto, todas estas referencias están al final de la presentación y tengo incluso algunos de los artículos. Si estuvieran interesados, no tienen más que decírmelo y yo se los enviaría. Este último tema, perdón, el que mencionaba de la institucionalización religiosa, am, está íntimamente relacionado con otra disciplina académica altamente desarrollada en Cataluña, que en concreto es la sociolingüística. Hablamos también en la charla pasada de la última semana del desarrollo extraordinario que esta disciplina ha conocido en Cataluña, relacionada principalmente con la condición de la lengua catalana como lengua minoritaria, lengua minorizada, y el impacto de la migración en el cambio lingüístico del catalán al español, o asuntos relacionados con la transmisión lingüística, las prácticas lingüísticas intergeneracionales, son una presencia constante en los estudios sociolingüísticos. Y, por ejemplo, la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, que tienen aquí, y que es la principal publicación de sociolingüística en catalán, dedicó en 2017 un número completo a temas de transmisión intergeneracional del lenguaje. Muchos de los artículos presentes en ese número tratan sobre prácticas lingüísticas, precisamente, de los migrantes. Sin embargo, ahora es momento de volver al pasado y por ello vamos a tratar un poquito la religión en Cataluña desde una perspectiva histórica. Cataluña ha sido desde la Edad Moderna y hasta finales del siglo XX principalmente un país cristiano, católico, pero no siempre fue así. En la Edad Media coexistieron tres religiones: Islam, judaísmo, cristianismo, y nuevamente hay ciertos hechos interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Saben de sobra que la península ibérica fue conquistada por los árabes en el siglo VIII y que casi inmediatamente los pequeños reinos cristianos, confinados en origen en el norte, iniciaron un lento proceso de reclamación territorial. En el caso concreto de Cataluña, apenas quedó población musulmana en el territorio catalán, pero también en las Islas Baleares, durante el proceso de conquista de los siglos X, XI y XII. De una manera muy similar, el proceso de conquista castellana también provocó que quedara muy poca población de religión musulmana en los territorios reclamados a los árabes. Sin embargo, la situación en Valencia fue muy diferente. Si miran en el mapa, verán que en el caso concreto de Valencia hablamos de una gran extensión de tierra que se conquistó de una manera comparativamente rápida y con el añadido de que en esa zona había una numerosa población musulmana. Por ejemplo, Peñíscola se reconquista en 1233 y para 1245 las huestes de la corona catalano-aragonesa han llegado ya casi hasta Alicante, al sur de la comunidad. Esta velocidad en la conquista hizo que resultara imposible repoblar Valencia con personas de Cataluña.
Hasta principios del siglo XVII, de hecho, la población de origen musulmán que vivía en Valencia representaba el 30% de la población. Aquí tenemos un estudio de Ardit que muestra cómo en lo que después pasó a llamarse Reino de Valencia, la población musulmana era importante. A principios del siglo XVI, Valencia tenía una población de aproximadamente 300.000 personas, un tercio de los cuales eran de origen musulmán. La situación no había cambiado significativamente a principios del siglo XVII, es decir, 100 años más tarde. Hasta 1525 se permitió a los musulmanes residentes en Valencia, los musulmanes valencianos, practicar libremente su religión y costumbres. Entre 1519 y 1523 tuvo lugar una serie de revueltas populares conocidas como la Rebelión de las Germanías y muchos de estos musulmanes fueron obligados a bautizarse. La validez de estas conversiones forzadas fue ampliamente discutida y se acuñó el término morisco que Torró define como musulmán forzado a convertirse, convertido al cristianismo por decreto. Desde el principio, tanto las autoridades civiles como religiosas fueron conscientes de este problema. Incluso la Inquisición tomó cartas en el asunto y la decisión que tomaron al final estas autoridades, tanto civiles como religiosas, repito, fue la de permitir un periodo de 40 años para que los musulmanes convertidos se adaptaran a esta nueva situación. Fue en vano, porque en estas pocas décadas, pocos moriscos valencianos demostraron tener voluntad de cambio, se mantuvieron fieles a su religión, a sus costumbres originales, y es por ello que la idea de expulsarlos fue ganando terreno. Y de hecho, al final, la idea se convirtió en acto y los moriscos fueron finalmente expulsados. Fue el rey Felipe III quien firmó un decreto en 1609 ordenando la expulsión de dichos moriscos. Esto es un cuadro de 1613 en que Pere Oromich y Francisco Peralta retratan el embarco de morismos en el puerto de Vinaròs, pues estaban siendo expulsados. Este proceso de expulsión de los moriscos es muy interesante, puesto que ha sido enmarcado de manera muy diferente según diferentes escuelas históricas. Por tanto, tenemos un marco historiográfico complejo. Algunos especialistas argumentan que esta expulsión tuvo una influencia negativa en el proceso de desarrollo capitalista de la zona. Al tratarse de una población eminentemente agrícola y muy implantada, su expulsión lo que provocó fue una recesión económica importante que retrasó la adopción de prácticas políticas económicas acordes a la época. Otros historiadores, sin embargo, creen que la expulsión se debió únicamente a razones exclusivamente religiosas y por tanto lo ven como un acto discriminatorio, un acto relacionado con políticas más bien identitarias. En cualquier caso, el proceso de expulsión de los moriscos es un tema que ha recibido muchísima atención por parte de los historiadores y aún a día de hoy no se ha alcanzado un consenso acerca de las consecuencias reales, del alcance de este acto y tampoco de las motivaciones que llevaron a la monarquía hispánica, a los administradores, a expulsarlos. ¿Qué hay de la judería? ¿Qué hay de la judería concretamente en Cataluña?
Feliu sostiene que hay evidencia muy antigua de la presencia de judíos entre los cristianos catalanes. En concreto, él considera que hay evidencias históricas que permiten afirmar que había judíos ya en el siglo VI, en el territorio de lo que hoy en día es Cataluña. Este mismo historiador afirma que la minoría judía hablaba el idioma predominante en la sociedad donde vivían. Se trata, por tanto, de judíos que aprendieron el idioma predominante, catalán, árabe, lo cual testimonia, a juicio de Feliu de nuevo, su alto grado de integración. En los siglos XII y XIII se vive, de hecho, la era dorada del judaísmo catalano-aragonés. Los judíos desempeñaron un papel muy influyente, como cortesanos, como intérpretes y como médicos. Sin embargo, esta situación empezó a revertirse ya en el siglo XIII. En 1284, en concreto, el entonces rey Pedro el Grande concedió a la ciudad de Barcelona el privilegio de recognoverunt próceres, que prohibía a los judíos de cualquier tipo de autoridad sobre los cristianos. A partir de este momento, los derechos de los judíos disminuirían gradualmente y irían acompañados incluso de algunos episodios sangrientos contra la comunidad judía, hasta que finalmente fueron expulsados en el año 1492, no solo de Cataluña, del Reino de Aragón, sino también de Castilla. ¿Qué queda de la cultura judía en los territorios de habla catalana? Pues no mucho, sinceramente. Sin embargo, en muchas ciudades el antiguo barrio judío todavía se denomina call, que era la palabra utilizada en la Edad Media para hacer referencia a la zona, al distrito, en una ciudad, en una población, donde había una población principalmente judía. Hay algunas disputas sobre la etimología del término, pero parece haber consenso acerca del hecho que deriva del latín. Tenemos el término callis, del cual el español genera el término calle. En origen, la mayoría de autores consideran que se trata de la calle, pero también por extensión el barrio, sencillamente donde vivían los judíos. Esta palabra en catalán reviste cierta importancia, puesto que algunas ciudades catalanas, como es el caso de Girona, tenían una población judía significativa y un barrio judío distintivo que hoy en día se utiliza como atracción turística. Para muestra, esta captura de la autoridad turística de Girona, que vende el call, el antiguo call judío, como una atracción turística para el visitante. Pero, como podemos ver, tanto judíos como musulmanes, en diferentes momentos, por diferentes razones, acabaron siendo expulsados y, por lo tanto, ya lo hemos mencionado anteriormente, con la expulsión de estas importantes minorías religiosas, Cataluña, pero también otros territorios de habla catalana, se volvieron bastante homogéneos en términos de religión. En ese sentido, estamos ante una situación muy similar a la del resto de España. Sin embargo, para concluir la charla de hoy, y ya que estamos hablando del cristianismo, me gustaría proporcionar un par de ejemplos en los que la religión cristiana, se ha utilizado para construir una identidad catalana separada. Estos dos ejemplos tienen que ver, en primer lugar, con el arte mural románico y, en segundo lugar, con la Virgen Negra, epíteto un poco misterioso. No me he podido resistir, pero enseguida verán que poco es el misterio. En la imagen que comparto aquí con ustedes pueden ver un detalle del ábside de una iglesia románica situada en los Pirineos, en el pueblo de Sant Climent de Taüll. Se trata, a juicio de los expertos, de una obra maestra de la pintura románica europea
y data del siglo XII. El interés en la pintura románica catalana, según Pagès, comenzó a finales del siglo XIX. Fue promovido por la generación de la Renaixença. Me detengo aquí un momento. Recuerden que la Renaixença es un periodo, un movimiento de recuperación de la cultura, de la lengua catalanas, que empezó en la primera mitad del siglo XIX, que está muy relacionado con todos estos movimientos de nacionalistas románticos y estos intelectuales de la Renaixença estaban decididos a recuperar la antigua gloria de la literatura y cultura catalanas. Veían en estas pinturas la esencia y el origen de Cataluña. Como hemos dicho antes, si recuerdan, tras la invasión árabe, los reinos cristianos quedaron confinados a las áreas más septentrionales de la península. En el caso concreto de Cataluña, los reinos cristianos quedaron reducidos a algunas zonas en los Pirineos. Y es precisamente en los Pirineos donde se construyen estas iglesias románicas, donde se pintan estos frescos. Las iglesias y las pinturas románicas, por tanto, fueron creadas al mismo tiempo que el catalán, que la lengua catalana evolucionaba, se fraguaba y se distanciaba del latín corrompido. El destino del arte románico catalán, su vínculo directo con la identidad nacional catalana, quedó sellado en el año 1919, cuando la Junta del Museo de Barcelona emprendió una importante campaña para comprar, quitar y transferir los murales románicos de varias iglesias de los Pirineos al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, donde aún se pueden contemplar. Para que se hagan una idea de lo que estaba sucediendo a principios del siglo XX, en esos momentos estas pequeñas iglesias románicas que se encontraban en lugares de difícil acceso, lugares remotos en las montañas, en los Pirineos, tanto los edificios como los murales no estaban sometidos a ningún tipo de política de conservación, e incluso se daba el caso de que extranjeros ricos, en algunos estudios se mencionan estadounidenses, disponían de medios para llegar a estas iglesias e incluso las compraban. Y después las trasladaban a su lugar de origen. Por tanto, este movimiento fue un movimiento de recuperación artístico, pero también un movimiento de recuperación cultural. A nivel simbólico es evidente el mensaje que se puede transmitir al rescatar del abandono una manifestación genuina del arte religioso popular. Finalmente, otro ejemplo de devoción popular que también tiene implicaciones para la identidad o la construcción nacional. En la diapositiva pueden ver Montserrat o la montaña dentada. Es un enorme afloramiento de piedra conglomerada que hoy en día es un bullicioso lugar de peregrinación, lleno de sacerdotes, parkings para que estacionen coches y autobuses, pero también hay cafeterías, hoteles, restaurantes y tiendas de todo tipo de artilugios religiosos. En Montserrat se pueden encontrar largas colas de visitantes que desean ver a la Virgen Negra, que mencionaba antes, o la Moreneta. La leyenda reza que la estatua fue tallada por San Lucas, que fue traída a Cataluña por San Pedro y que luego fue escondida durante la ocupación árabe para evitar que cayera en manos de los infieles. En el siglo IX, continúa la leyenda, fue descubierta en una cueva por algunos pastores y cuando intentaron llevar esta talla a Vic, creo que era, la ciudad más cercana, se volvió tan pesada que no pudieron moverla. Así que optaron por construir un santuario a su alrededor.
Pruebas modernas han demostrado que la estatua data del siglo XII y no del siglo IX. La oscuridad, el color que presentan la cara de la Virgen y del Niño Jesús, tampoco se debe a ningún fenómeno paranormal, religioso. Hay varias teorías, todas ellas relacionadas con algún pulimento utilizado para cubrir la talla, o sencillamente es un efecto de las velas votivas que incesantemente arden alrededor de la figura. Lo que sí que es cierto es que la abadía de Montserrat, el lugar, el edificio religioso donde se encuentra la talla, desempeñó un papel muy importante como defensora del idioma catalán durante la dictadura franquista. Y quizás esto es lo más importante en la charla de hoy acerca de la relación que les decía entre la Iglesia católica y el catalán. Pese a que en origen la Iglesia católica en España se alineó con el franquismo, desde 1947, estamos hablando de la posguerra, algunos documentos relacionados con la exaltación de la Virgen, publicados en Montserrat, se escribieron en catalán. En 1953, en concreto, el entonces abad de Montserrat, Escarré, presionó a las autoridades para que se permitiera la publicación de una revista religiosa en catalán. Concretamente estamos hablando de Vida Cristiana, por supuesto, una publicación sobre religión. Pero en un momento en el que el idioma y la cultura catalanas estaban siendo reprimidos, fue un gran éxito para su recuperación. 10 años más tarde, en 1963, Escarré fue entrevistado por Le Monde y, mientras hablaba con el periodista, denunció de manera muy abierta la persecución organizada por el régimen de Franco contra la lengua catalana. La Iglesia Católica, que como ya he dicho se había sometido totalmente a la dictadura, hizo que este acto, estas declaraciones internacionales de Escarré, se interpretaran como un acto grave de rebelión, pero al mismo tiempo, a un nivel simbólico y no tan simbólico, se trató de un acto público, abierto, en defensa de la lengua y de la cultura catalanas por parte de una autoridad religiosa que en esos momentos se suponía adepta, totalmente fiel al régimen. Para concluir, yo creo que se puede decir que Cataluña y los territorios de habla catalana tienen una historia religiosa rica y que, aunque Cataluña ha sido un país homogéneamente católico desde la Edad Moderna, el medievo estuvo marcado por un paisaje mucho más diverso en términos de religión, que incluía importantes minorías de las principales religiones monoteístas, en concreto del Islam y del judaísmo. Tras una época de la Edad Moderna de homogeneidad religiosa, en los siglos XIX y XX, la religión católica se utiliza en la construcción de la identidad nacional catalana y también en algunos momentos, como ya hemos visto sobre todo a mediados del siglo XX, actúa como defensora de la lengua y la cultura catalanas. Cataluña, hoy en día, es, al igual que muchas otras sociedades occidentales, receptoras de importantes movimientos migrantes, una tierra muy rica y muy diversa en términos de religión, que además, como ya hemos visto también, tiene una influencia notable en el panorama lingüístico del país. Como les he dicho antes, todas las referencias bibliográficas que he utilizado están aquí. Algunos de los materiales están accesibles en Internet, otros los tengo yo. Si les interesan, no tienen más que ponerse en contacto conmigo. Ahora les facilitaré mi dirección de correo electrónico y con mucho gusto compartiré estos materiales con ustedes.
Y con esto concluyo no solo la charla de hoy, sino también este ciclo de conferencias dedicadas, perdón, a la cultura y a la lengua catalanas que se han desarrollado a lo largo de noviembre y diciembre en el Museo Literario Estonio. Una vez más, me gustaría darles las gracias por su atención y por haber estado aquí conmigo a lo largo de estas semanas. Muchas gracias y hasta pronto.